Bienvenidos a el curso de estadística inferencial, estadística matemática. Bueno, comenzamos con un repaso de estadística descriptiva, todo esto ya lo saben hacer, del curso anterior de estadística. Para recordar algunos conceptos. Vamos a ver un poquito acerca de recordar un poquito acerca de reporte de datos, organización. Les voy a dejar un trabajo para que ustedes lo hagan con organización y reporte de datos, con datos agrupados. Así que les voy a dejar toda esta presentación para que ocupen aquí las fórmulas adecuadas. Lo pueden hacer con un programa en Excel o lo pueden hacer con calculadora, como gusten. Presentación de datos, ordenaciones, distribuciones de frecuencia, intervalos de clase, fronteras de clase, tamaños, anchuras, marcas de clase, histogramas, ojivas, pictogramas, correcciones. Todos estos estadísticos se los voy a pedir, les voy a indicar cuál es el criterio de evaluación de este trabajo para rango, medida de tendencia, cuantiles y percentiles, medidas de dispersión, coeficientes y correcciones, momentos, etcétera, etcétera. Recordemos entonces lo que habíamos visto de estadística descriptiva para recolectar, organizar, resumir y analizar datos. Y en el curso actual vamos a ver toma de decisiones basadas en análisis de los datos y cómo sacar conclusiones válidas utilizando el lenguaje de la probabilidad. Recordemos lo que era población o universo, la muestra, el tipo de variables discretas o continuas. Vamos a trabajar nosotros con variables discretas. Una variable es un símbolo que puede tomar una serie de valores. Redondeo de datos, sabemos que hay varias formas de redondeo, por exceso, por defecto, o bien utilizando un criterio. Por ejemplo, el 5 sube al par que aparezca antes del 5. Entonces el 5, el par anterior es el 6, así que el 6 se queda en 6. Pero en el caso del 7, el 5 va a subir, este 7 va a subir a 8 al redondearlo a milésimas, al par anterior. Bueno, en el caso de las cifras significativas, para mostrar el error, decimos que la operación no puede tener más cifras significativas que el ingrediente con menos número de ellos. Así que, por ejemplo, bueno, aquí los dos tienen el mismo número, son 2, así que el resultado, aunque tenga 4, nada más tomará 2. Este que tiene 3, aunque sea división, el resultado va a tener 3 cifras significativas después del punto decimal. En este caso, punto 5 y punto 7 son iguales, pero aunque tenga 2, nada más será 1. Y así sucesivamente. En este caso de la suma, el que tiene menos es una cifra decimal, así que este 16 no vale, se tendrá que redondear a 2, 3.2, y así sucesivamente. Presentación de datos, bueno, sabemos que lo podemos hacer con files de datos y con ordenaciones. También sabemos que podemos encontrar las distribuciones de frecuencias para una gran cantidad de datos. Lo podemos distribuir en clases o categorías, es lo que vamos a hacer, así les voy a pedir. Entonces vamos a utilizar la n para la frecuencia absoluta y la f para la frecuencia relativa. Esto es número y esta es porcentaje. Y las acumuladas en mayúscula, n respectivamente, y f para la frecuencia absoluta y relativa. Al fin y al cabo, que la suma de las frecuencias absolutas a todo el conjunto de datos es el tamaño de la población, y el acumulado es hasta el valor k. Lo mismo en las frecuencias, como es un porcentaje, la suma de frecuencias relativas a todo el conjunto de datos tendrá que ser forzosamente 1, y la frecuencia relativa la suma es igual a la frecuencia relativa acumulada.
Aquí les dejo cómo sacar los intervalos de clase y los límites de clase para que no se revuelvan ya recordemos nosotros que tenemos el límite inferior y el límite superior para un intervalo de clase, ¿no? Las fronteras de clase vamos a utilizar, es el valor medio entre el límite inferior de la clase de un intervalo y el límite superior de la clase del intervalo anterior. Es común usar las fronteras de clase como símbolo para la clase. Las fronteras de clase no deben coincidir con datos. Bueno, la anchura de clase, aquí nosotros vamos a definir una anchura de clase para determinar nuestras clases. La anchura de clase podemos saber de cuánto será, y si la anchura es constante, como les voy a pedir que sea una constante para que no haya ponderación. Y para determinar el rango, pues hay varias maneras, ¿no? Dividimos el rango en número de intervalo de clase, comúnmente es entre 5 y 20 intervalos. Voy a trabajarlo, bueno, vamos a definir con cuánto, puede ser 6, 10 intervalos. 10 intervalos de clase, aunque se podrían tomar con estas fórmulas para sacarlos. Tenemos varias formas de graficar. Yo voy a utilizar, les voy a pedir los diagramas de barras, los polígonos de frecuencia y otras gráficas como las que están aquí abajo, las de caja y bigotes. Caja y bigotes, aquí está de frecuencia acumulada y de frecuencia relativa. Son las que le vamos a calificar. Análisis numérico. Bueno, entonces vamos a calcular los siguientes estadísticos: la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, la mediana, y de medidas de frecuencia la moda. Todas ellas les voy a pedir que calculen esos estadísticos. Aquí les dejo las fórmulas para las diferentes. Para la media aritmética ponderada, esta no la vamos a usar, utilizaríamos la de arriba para las clases, la de clases. Para datos positivos, pues vamos a sacar la media geométrica, lo podemos sacar con m, o prefiero que la saquemos con logaritmos, el logaritmo de la media geométrica. La media armónica, también vamos a sacar la media armónica y podemos nosotros comprobar este teorema que nos dice que la media geométrica siempre se encuentra, y la media aritmética se encuentra entre la armónica y la cuadrática. Aquí está la fórmula para cuadrática para datos agrupados. La mediana, aquí está la fórmula para la mediana para datos agrupados. Ustedes pueden calcularlo fácilmente. Y para la moda también para datos agrupados, donde ustedes tendrán las frecuencias relativas del conjunto de datos que les voy a proporcionar. Vamos a sacar también la mediana, que es la probabilidad acumulada al 50%, el cuartil, el decil, el percentil, los más interesantes, los 4 cuartiles, los 2 deciles, el 10 y el 90, y nada más. Los percentiles no vamos a calcular. Y los intercuartiles, para datos agrupados, nosotros podemos sacar los cuartiles con esta ecuación. El cuartil jésimo para cada uno, o para de 10 en 10 o de 25 en 25. Las gráficas que ya dijimos, las ojivas de frecuencias acumuladas y de frecuencias relativas, además y absolutas. Los 5 estadísticos para la caja y bigotes, aquí están en mínimo y máximo en el rango, el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Los deciles también vamos a calcular, les voy a solicitar algunos deciles, ya decíamos nosotros el 90 y el 100, perdón, el 10 y el 90, y aquí está la fórmula para datos agrupados. Los percentiles, no lo vamos a utilizar, son demasiados. Y las medidas de dispersión, vamos a sacar el rango, y que ya lo recordamos, entre el más pequeño y el más grande, y que se utiliza en control de calidad. El recorrido intercuartílico, entonces, entre el primero y el tercero, y la desviación media,
que podemos calcular para datos agrupados por esta ecuación. El rango semi-intercuartil también se los voy a solicitar con esta ecuación, y la mediana para la varianza para datos agrupados, aquí está la ecuación. La desviación típica, aquí está la ecuación para datos agrupados, y la cuasi varianza muestral o la cuasi desviación típica. Como son datos agrupados, vamos a necesitar correcciones, vamos a corregir el coeficiente de variación, la dispersión la corregimos con esta ecuación para datos agrupados, o a través del coeficiente de variación de Karp-Pearson también vamos a sacar este coeficiente de variación. También, como algunos estadísticos requieren el cálculo de varios momentos, vamos a calcular 4 momentos, el momento 1, 2, 3, 4, centrado en el origen y centrado en la media. Aquí está con respecto al origen, aquí está la ecuación de los momentos. Y bueno, acá está la fórmula de Foster, y aquí está los momentos de orden R, y en minúscula con respecto a la media, aquí está la ecuación para el momento, y ya sabemos que para R igual a 2, eso es precisamente la varianza para datos agrupados. Con el coeficiente de asimetría podemos checar, de acuerdo a la forma, el coeficiente de sesgo, y aquí aparece, dependiendo de los valores, positivo, igual a 0 o menor a 0, sabemos qué va a pasar, si la cola va a ser más alargada a la derecha o más alargada hacia la izquierda, o tiene una simetría aparente. Lo mismo con el coeficiente de kurtosis, con las mismas características, pero ahora puntiaguda o achatada, de acuerdo si es mayor que 0 o menor que 0, o con una distribución casi de forma de campana normal. Y aquí está la fórmula para calcularlo con el cuarto momento. Y bien, también los coeficientes de simetría de Pearson, creo que aquí solamente les voy a pedir uno. Y ya, eso sería todo. Les voy a dejar estas fórmulas, este video, para que chequen las fórmulas que tienen o las puedan buscar en un texto. Les voy a dar un conjunto de datos y ustedes me van a agrupar de acuerdo a las especificaciones que les dé, y me van a dar una base de resultados con todos los cálculos. Me los van a mostrar todos los cálculos y de todos los estadísticos, ¿sí? No son los mismos cálculos, no son los mismos resultados que utilizando todos los datos en Excel. No, con datos agrupados va a cambiar, y además van a tener que graficar con estos datos agrupados. Bueno, es todo de la clase de hoy. También les voy a dejar un cuestionario, 2 actividades. La primera actividad es un poquito larga, voy a dejar un poco más de tiempo para que se entregue. Es todo, jóvenes. Muchas gracias.